de pie, niños y niñas se pueden poner de pie. Te acordaste, ¿verdad? Y salir ahora sí. Todos los niños y las niñas pueden salir a su clase. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Amén, aleluya. Bueno, muy bien, vamos nosotros, hermanos, también a estudiar la palabra de Dios. Hemos visto mucho acerca del tema de la iglesia. Y realmente la serie de lecciones desde el mes de mayo empezó por una continuación de la serie pasada que se llamó Los no de un miembro de una iglesia, o por qué no hacemos lo que no hacemos. Y se empezó respondiendo a esa pregunta. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos un crucifijo? ¿Por qué no tenemos música secular en nuestros hogares o en la iglesia? ¿Por qué no fumamos? Bueno, nomás poquito. ¿Por qué no tomamos? ¿Por qué no bailamos? ¿Por qué no hacemos, no sé, respondimos una serie de cosas a la luz de la Biblia de por qué no hacemos tal o cual cosa? Después respondimos por qué hacemos lo que hacemos. No sé si se acuerdan. Pues no se acuerdan la semana pasada. Respondimos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué se le llama servicio? ¿Por qué cantamos en la congregación? No sé si se acuerdan o no. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué pasamos en la oración al altar? ¿Por qué se hace lo que se le llama invitación? ¿Por qué diezmos y ofrendas? ¿Por qué el formato de la iglesia? Entonces empezamos así esta serie respondiendo a los por qué hacemos lo que hacemos. A veces nomás vamos, nos sentamos y no sabemos por qué nada, ¿verdad? Y no es correcto. Hay una razón para cada cosa. Hay una razón de por qué hay un preludio en el piano. Hay una razón de por qué cantamos. Hay una razón de por qué pasamos con ofrendas. Hay una razón de cada cosa que se hace. Y eso fue como empezamos esta serie en el mes de mayo. Hemos visto a lo largo de este tiempo, además de esas preguntas, vimos también el mensaje a las iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Refiriéndonos a cada una de ellas en el aprendizaje textual de la palabra de Dios. Y bueno, obviamente temas han surgido entre estas lecciones, y la clase de la semana pasada que yo hablé, el título o el tema era ¿cómo ser la clase correcta de miembro de una iglesia? ¿Cómo ser la clase correcta de miembro de una iglesia? Vamos a 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Les dije la semana pasada que no pude terminar y que le íbamos a terminar esta semana. 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo número 15. Si está ahí me lo indica con un amén, hermanos, por favor. Gracias. Quiere decir que podemos darle lectura. El apóstol Pablo escribe esta carta pastoral al predicador joven Timoteo y le dice: para que si tardo sepas cómo debes, ¿qué, hermanos? Es lo que decía Esther, si mal no recuerdo, ¿verdad, hija? ¿Tú fuiste la que dijiste eso o fue Sofi? Alguien de acá dijo, para que sepan cómo conducirse. ¿Quién? Sofi. Pues tienes una voz muy finita, hermano, chécate eso. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? ¿Qué es qué? La iglesia del Dios, columna y baluarte. La manera, voy a dar nada más una recapitulación, un resumen de lo que vimos la semana pasada para traerlo a la memoria y poder entrar a la continuación de esta tarde, ¿sí? Explicábamos que la iglesia, así como cualquier otra institución, tiene una manera de conducirse. Hablábamos cómo en las escuelas tienen un lineamiento, un reglamento de cómo conducirse, en los hospitales, en las fábricas, en los trabajos, en la vialidad de tránsito. En todos lados hay una manera en cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos. Veíamos que lastimosamente muchas veces le hemos dado menos importancia a la iglesia porque aparentemente no tiene consecuencias. Veíamos que la gente llega al trabajo tarde y ¿qué pasa? Lo regresan. Sí. Los jóvenes llegan a la escuela tarde, depende de la escuela, pero en algunos pues les cierran el portón. A Monse le cierran el portón. ¿A quién fue a que le cierran el portón? ¿A Charlie?
Le cierran el portón a Charlie, hermanos. ¿Sí? La semana pasada él dijo, me cierran el portón. Y ya, algunos les dan reportes, algunos retardos, y a los 3 es una falta, qué sé yo, pero hay una consecuencia. Si usted no llega a la cita del IMSS, hermano, y te la dan para el otro año. Entonces, en todos lados, un domingo faltó la hermana Flor a la iglesia, y es raro que la hermana Flor falte. Entonces, en la tarde le mandó un mensaje o un audio, no sé qué. Le digo, hermana, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Carla me había dicho que había ido al hospital con su papá. Sabía que el hermano tenía cita. Y yo dije, ¿en domingo al hospital? Está bien. Estaba enojada. Me aventó puro San Juan 3:16, hermano, ayer porque le dieron la fecha correcta del mes incorrecto. O sea, era para el otro mes de diciembre. Entonces, amén. Bueno, nada más lo quería, soy chismoso, hermano, quería compartir con ustedes eso. Pero si usted falta al hospital, pierde la cita, pues ya la perdió. Si llegas tarde, si les da la gana, te dejan entrar. Si no, pues ya no. Pero llegas tarde a la iglesia y ¿qué pasa? Aparentemente, nada. Faltamos a la iglesia y ¿qué pasa? Aparentemente, nada. Entonces, por eso se minimiza la importancia de la iglesia, porque en el momento aparece que no hay problema. Puedo hacer lo que quiera, lo que pueda, lo que guste, y no hay una repercusión. Hermano, pero la Biblia dice que, por ejemplo, el faltar a la iglesia se hace una mala costumbre. Hebreos 10:25. Siempre va a ser más fácil dejar de hacer algo cuando lo haces la primera vez. No sé si se entendió eso. Lo hago una vez, va a ser más fácil la segunda vez, va a ser más fácil la tercera vez. ¿Sí? Entonces, por eso es importante llegar a la iglesia, y claro, en su puntualidad. Vimos esto, hermanos, en cuanto a la importancia que es la iglesia, que era el número 1. Dijimos que muchas veces no le damos la importancia porque desconocemos, a la luz de la Biblia, la importancia de la iglesia. La iglesia no solamente es un grupo de personas que se reúnen, la iglesia es un grupo de personas rescatadas por la sangre de Cristo, que le costó su vida en la cruz del Calvario, salvadas, consagradas para reunirse con un propósito y un fin. La Biblia registra el establecimiento de muchas iglesias locales. Hablábamos que creemos en la iglesia local. Sin duda hay una iglesia universal, por decirlo de esa manera, en el sentido práctico de la iglesia de Cristo. O sea, en todo el mundo hay creyentes, eso es la iglesia de Cristo y es entendible eso. Pero no creemos en una organización jerárquica como tal para las iglesias son autónomas y son de una manera local visible. Por eso la Biblia registra a la iglesia de Filipo, la iglesia de Colosas, la iglesia de Galacia, la iglesia de Corinto, la iglesia de Sardis, Filadelfia, la Odisea, Tesalónica. Le pregunto, ¿dónde estaba la iglesia de Filipos, hermanos? Pues en Filipo. ¿Y la iglesia de Filadelfia dónde estaba, hermano? Pues en Filadelfia. Se ubicaba a la iglesia de su región. ¿Por qué se les conocía como tal? Pues porque adaptaban el nombre de donde estaban, hermanos. En aquel tiempo, cuando la iglesia empezaba, los primeros años de la iglesia, el primer siglo de la iglesia, no había iglesias como hoy en día. Bendito Dios por nuestro estado, que hay iglesias por todos lados. Gloria a Dios por eso. En aquí no. Había una iglesia en Esmirna, había una iglesia en, no sé si me entienden el punto. Entonces se reconocían por su geografía. La iglesia es importante. La Biblia habla mucho acerca de la iglesia. Número 2, vimos que hay que entender, para ser un buen miembro de la iglesia, que no hay una iglesia perfecta, hermanos. No existe. ¿Alguien me recuerda por qué explicábamos que no existe una iglesia perfecta? Porque estamos aquí, dice Gaby. Porque está compuesta de ¿qué, hermano? De gente errante, ¿verdad? Me voy de la iglesia porque ahí tal o cual cosa. ¿Y qué esperabas? Pues sí, puro pecador, pura mafia y redimida por Cristo, pero pues, ¿sí me entienden, hermano? O sea, no es justificante. No debemos de vivir como que acabo de ser pecador. Pues no, claro que no. Nuestra meta y estatura es Cristo. Tenemos que mejorar. Y a propósito, nunca olvidar que el mandato explícito para los discípulos, ¿cuál fue? No. El mandato explícito para los discípulos fue
en esto conocerán todos que son mis discípulos, si fueren ganadores de almas. Así dice, si tuvierais amor los unos por los otros. El propósito de la iglesia es la gloria de Cristo. La misión de la iglesia es la predicación del evangelio. Repito eso. El propósito de la iglesia es la gloria de Cristo. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Éfesos y les dice que reciba la gloria Cristo en la iglesia. Pero la misión de la iglesia sí son las almas. Entonces vimos que no hay iglesia perfecta y que si la encuentra no entre porque la va a hacer imperfecta. ¿Ok? Están dormidos los hermanos. Hay que entender entonces que no hay iglesia perfecta, nunca ha habido, nunca habrá, pero no hay excusa. No, que al cabo todos somos pecadores. Sí, pero no provoques el pecado. No, que al cabo en la iglesia todos la regamos, todos tenemos cola que nos pisen. Es verdad, pero eso no hay razón para el libertinaje pecaminoso. Por el contrario, la Biblia dice: vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Entonces la iglesia necesita cristianos espirituales, así como todos los que estamos aquí congregados. Bueno, número 3, vimos que hay que entender que tenemos que desarrollar nuestro discernimiento por las cosas espirituales, un discernimiento por las cosas espirituales. Dentro de la iglesia hay cosas que son importantes, pero hay otras que son más importantes. Por ejemplo, la atención al templo es importante. Obviamente cuidarlo, decorarlo. Allá afuera la hermana Jessie, la hermana Idea han hecho un trabajo. Hasta don Juanito ha andado ahí arreglando la jardinera y todo. Qué bonito, ¿verdad? Es importante cuidar el templo del Señor. Pero hay algo más importante que cuidar el templo del Señor, y es cuidar al rebaño del Señor. Entonces, el cristiano de la iglesia tiene que desarrollar una mentalidad espiritual para entender que hay cosas importantes en la congregación, pero hay otras que son más importantes. Hermano, de pronto encontramos temas de discusión en cuanto al color de las cortinas del templo. Y hay 4 hermanas, 2 ebodias y 2 síntiques, causando división en la iglesia por las cortinas del templo, hermano. No sé si me entienden. A propósito, yo escojo todos esos temas, hermano, para que no se peleen. Imagínense que yo, hermanos, vamos a cambiar de cortinas. ¿Qué color les gusta? Oh, no hago eso. No sé si me entienden el punto. El cristiano tiene que tener desarrollo del crecimiento espiritual. ¿Es importante las cortinas? Pues sí, pero no son tema de discusión, no son tema de debate, hermano. También hablábamos que hay que entender que hay diferencia muy importante entre la preferencia y la convicción. Fue el último punto que vimos. Hay diferencia muy grande e importante entre preferencia y convicción. Hay cosas que son preferencia de las iglesias, hermanas de nosotros, me refiero con la misma doctrina, la misma fe. Hay cosas que son convicción. Dentro de la congregación hay cosas que son preferencias. Tú prefieres esto, yo prefiero esto, y está bien. Mientras no contradiga la Biblia, bueno, esa es tu preferencia. No estamos hablando de temas pecaminosos. Por ejemplo, hablábamos del pino navideño la semana pasada, ¿verdad? Típico debate de cada año. Una persona me contactó en la semana y me preguntó: pastor, pero entonces, ¿puedo poner pinito en mi casa o no puedo poner pinito en mi casa? Le dije: hermana, ¿tiene pinito en su casa? Sí, sí tengo. ¿Tiene decoraciones para el pinito en su casa? Y preocupada porque pensó que me la iba a echar. Sí, sí tengo. ¿Y a usted le gusta el pinito en su casa? Sí, pastor, pues por eso lo tengo. ¿Está dispuesta a pagar la luz que le va a salir? Pues sí, pastor. Pues póngalo. Pues si a usted le gusta, está en su casa, pues es asunto de usted. Yo no lo voy a pagar la luz. Pero entra el debate de las preferencias. Pastor, ¿usted pone pinito en su casa? Me preguntó, le dije, no. ¿Por qué? Le dije, número 1, porque no le veo qué tiene de relación con la Navidad un pino. ¿Qué tiene que ver con Cristo un pino? Sí, ¿verdad? Pues sí, le dije.
Número 2, porque sale muy caro decorar un pino. Para que sea bonito está caro. Y prefiero comprarle algo a mis hijos, que no les voy a comprar nada, es un ejemplo nada más. Pero prefiero comprarle algo a mis hijos que poner un pino y decorarlo. Y número 3, sale la luz más cara. Entonces, por eso mejor no, ¿verdad? Pero entramos en un tema de preferencias, entramos en un tema de situaciones no teológicas, doctrinales, temas que no repercuten. Pastor, me invitaron en la peregrinación. Ya no es preferencia. Ya es una convicción que yo tengo, que no voy a andar de matlachín, a lo mucho del viejo de ¿verdad? Lanza, no sé cómo se dice. ¿Quién anduvo de matlachín alguna vez, hermanos? Nadie. ¿Alguien me había dicho de la convención que habían dado? ¿Escarcia? No, tiene cara de matachín, pero no. Pedro era matachín. Entonces, ¿sí me entienden? Hay diferencia entre la convicción y la preferencia. ¿Cuál es su convicción? Su convicción se basa en la palabra de Dios, en un arraigo del conocimiento. Por eso es importante que usted conozca la Biblia. Personalmente, mi convicción es que una dama debe de usar vestido modesto, el atuendo modesto, cubrir sus piernas, cubrir su cuerpo. Se hace un hincapié en la dama por la manera en la que Dios las diseñó y las creó hermosamente, y la Biblia hace un hincapié ahí, hace un alto en el vestir de la dama, aunque no deja fuera al hombre. Portaos varonilmente, como se ha hecho necesario exhortar y predicar, dado que hoy en día hay hombres vistiéndose con casi ropa de mujer, hermanos, ¿sí? Pantalones apretaditos, raboncitos, exquisitos, rayaditos, descoloraditos, y tú dices, portaos varonilmente. Es que me distraen, hermano. Estaba con las hermanas y pues me distraen los chavos. ¿Es una preferencia? No. Esa es mi convicción, que el hombre debe de portarse y vestirse varonilmente, y la dama tiene, esa es mi convicción, no es mi preferencia. El pastor Tommy por muchos años no se puso una camisa de color para predicar, jamás se ponía. Y de repente que lo vemos con una camisa azul, liberal, dijimos, este ya se hizo liberal. De repente, yo no sé si mi cuñada, mi esposa se acuerdan de la camisa azul, y luego de repente empezó a usar camisa de manga larga. Nunca lo había usado. Por años que lo conocía, nunca había él había usado una camisa azul y de manga larga. Y a alguien en la clase se le ocurrió preguntarle, pastor, ¿pero usted nunca usaba? ¿Por qué? Porque mi esposa no me había comprado una. Entonces se la compró mi esposa, su esposa, ¿sí? ¿Por eso se la va a poner? Si me la compra, me la pongo. Pero la hermana Brenda también pensaba que su preferencia de él era la camisa blanca, hasta que le dijo, no, si tú me hubieras comprado una antes, me la pongo. Preferencia, convicción, cómo me veo, me atuendo. Entonces hay diferencias. ¿Cuál es su convicción? Jóvenes señoritas, ¿cuál es tu convicción? Ahora, el hecho de que esa sea mi convicción, aún como pastor de esta congregación, no puedo yo controlar tu convicción, porque entonces no sería tu convicción, sino la mía. Y ahí radica, hermanos, mucho del problema del cristianismo hoy en día. Vivimos con las convicciones de otros. No desarrollamos nuestras propias convicciones. Entonces, cuando ese otro no está o falla o ya no está, pues se pierde la manera en la que vivo, porque no era mi convicción, era la de esa persona. Entonces, pastor, pero ¿qué pasa? Bueno, mi trabajo es predicar. ¿Qué dice la Biblia? Pero la responsabilidad de cada uno de nosotros es responder a lo que Dios dice. Yo tengo esta convicción. Yo no, a mí me vale, es un asunto tuyo. Pero yo debo de predicar, exponer la verdad, y cada uno tomar la responsabilidad de desarrollar convicciones. Hermanos, otro problema, y es el tercer punto antes de brincar al de hoy, me faltaba también este. Otro problema que tenemos, hermanos, en los creyentes de hoy en día, igualmente es en el que no hemos desarrollado convicciones, pero sí preferencias. No hemos desarrollado convicciones, pero sí
preferencias. ¿Qué es tu convicción acerca de lo que ves en una película? ¿Qué es tu convicción acerca de lo que usas en tu celular? ¿Cuál es tu convicción, hermano o hermana, en relación a tus amistades? ¿Cuál es tu convicción en el tema, joven señorita, del noviazgo? Hermano o hermana, ¿cuál es tu convicción en relación al novio o novia de tu hijo? ¿Cuál es tu convicción? Pero recuerde, si no desarrollamos convicciones que están fundamentadas en la palabra de Dios, no podremos trazar un rumbo, un lindero bien marcado de éxito y de bendición de parte de Dios. Entonces, esta es mi convicción. Yo debo desarrollar convicciones. Una pregunta: ¿dónde está usted el día del culto? Mi convicción es que si voy a estar, si mi cuerpo puede moverse, si estoy sano, no estoy tirado en un hospital, en una cama o preso. Mascarcia, ¿cómo estás? O preso, voy a estar en la iglesia. Es mi convicción. Ahí nací, ahí me desarrollé en esa convicción. Le he enseñado a mis hijos esa convicción. A mi esposa ahí la lleva. Pero esa es mi convicción. La transmito a mis hijos. Yo y mi casa iremos a la iglesia. Mi convicción. Es que llegó visita, pastor. Mi convicción es: me los llevo a la iglesia. Por eso nunca van conmigo el domingo. Muchos de aquí conocen o conocieron a Jesús Fiscal. Y él llegó a vivir a mi casa como por 4 o 5 meses. Él llegó, no me acuerdo qué día llegó, pero llegó, creo, para amanecer lunes. El miércoles nos lo llevamos al mercado a vender. No sabía hacer nada, no sabía vender, pero sabía cargar. Vente. Batallaba con su español todavía mucho, recién llegado. Y el sábado, el jueves, me lo traje. Estuvimos aquí abajo del único árbol que nunca tuvo hojas hasta ahorita, y lo gané para Cristo. Luego el sábado me lo llevé a la ruta a ganar almas. El domingo me lo traje, y desde el primer día que llegó le dije: quien vive en mi casa, quien está en mi casa, va a la iglesia, no falta a la iglesia, esto y esto y esto. Es mi convicción. ¿Cuál es tu convicción? Pastor, ¿y qué si él no quería? Estaba en mi casa, a mí no me interesa lo que quería. Mi convicción es que si estás en mi casa, vas a la iglesia. ¿Cuál es su convicción? ¿Qué convicción usted ha desarrollado, hermano? ¿Qué es eso que usted no lo mueven? Esta es mi convicción. Por ejemplo, siguiente punto, ya ahí, vamos a parar ahí. Que los veo como que ya se enojaron, hermano, los veo intensos, los veo. ¿Cuál es su convicción? Usted tiene que preguntarse: ¿he desarrollado convicciones o todavía es como que, a ver qué pasa? No, porque ¿se acuerda usted de ese pasaje famoso? Daniel capítulo 3, están los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Sadrac, Mesac y Abednego, había la orden del rey Nabucodonosor que cualquiera que escuchara el son del salterio, el tamboril, la zampoña, el arpa y todo eso, se inclinaran ante la estatua del rey, que había hecho de más de 3 metros de oro, y quien no lo hiciera iba a ser arrojado al horno de fuego ardiendo. ¿Sí se acuerdan de todo eso? A propósito, ¿dónde estaba Daniel, hermanos? Me acaban de preguntar, creo que fue Ferchis para la escuela, o Otto, no me acuerdo quién. Y si Daniel también era, pues, de los buenos, ¿verdad? Era bautista también. ¿Dónde estaba? Él también se inclinó a adorar. ¿Dónde estaba Daniel, hermanos? ¿Alguien sabe dónde estaba Daniel? Nadie. La próxima semana les explico. ¿Vale? Nabucodonosor tenía, Babilonia en ese tiempo tenía gobierno sobre 140 ciudades. Las 140 ciudades, provincias, estaban desde lo que hoy en día es India, abarcaban hasta Turquía y el norte de Europa, el norte de África, que era Egipto. Todo eso le pertenecía al imperio babilónico.
Y Daniel, dice la escritura, que era uno de los 4 gobernadores, aunque Daniel era el líder de estos 3. Entonces, ¿dónde estaba Daniel? En alguna parte del imperio, pero no estaba en el momento que aparece la historia de los 3 hebreos. En esa ciudad Daniel no estaba. ¿Dónde estaba? La Biblia no nos registra, pero él, al ser el jefe de los gobernadores, pues él no podía estar en ese lugar igual que todos. ¿Sí? ¿Entendieron? Si no, pues no era el punto. Pero la convicción de ellos, ¿se arrodillaron ante la estatua o no? No. ¿Por qué? Porque tenían, ¿cómo sabemos que tenían una convicción? Porque ellos dijeron, el rey todavía viene y les dice, hey, les voy a dar chance. ¿Están dispuestos que al oír? No, rey, no vamos a adorar a tu Dios. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus. ¿Cuál era su convicción? Que Dios era el único digno de alabanza. ¿Cuál era su convicción? Que además de que Dios era el único digno de alabanza, Dios podía salvarlos. ¿Y cuál era su convicción? Que si no los salvaba, aún ellos tenían que mantenerse. Entonces, cuando llegó el momento de enfrentarse ante una tentación, la convicción ya estaba hecha. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso la importancia de desarrollar convicciones como miembros de la iglesia. Número 5. Hasta ahí con ese punto. Vamos a Hebreos capítulo 3, hermanos. Vamos a Hebreos. Todo esto fue un recordatorio, aunque estos últimos 2 puntos no los había enseñado la semana pasada. Pero vamos a Hebreos capítulo 13, por favor. Estamos hablando del tema cómo ser un buen miembro de una iglesia, aprendiendo cómo conducirnos, hermanos. Usted cuando va al hospital a visitar a alguien, entiendo, corríjame si estoy mal, pero en el caso de las damas no las dejan entrar en chanclas, ¿o sí? No, ¿verdad? En blusa o camisa de resaque de los hombres o mujeres, ¿les dejan entrar? ¿Y usted se enoja por eso? Pues si se enoja es problema de usted. Lo van a mandar a que se ponga zapatos cerrados y que se ponga una camisa o blusa. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Bueno, la iglesia tiene que aprender a conducirse, que aunque me molesta ese punto, si hay una razón de la Biblia para poder hacerlo, hay que hacerlo. Mire Hebreos capítulo 13, versículo 7. Alguien que me lo lea, hermanos, por ahí, por favor. Hebreos 13, 7, hermanos. Gracias, hermano. Mire el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Dice, me perdí, hermanos. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, qué terrible espíritu hay cuando hay un pastor quejoso. Todo el tiempo es queja. Una iglesia no quiere un pastor quejoso. Pero aquí la Biblia dice la razón de por qué muchas veces hay quejas de parte del pastor. Hace años, en un día del pastor, invité a un predicador. Me dijeron los hermanos líderes encargados, pastor, invite a alguien para el día del pastor. Invité a un pastor, hace años de eso. Usted no se acordó de la clase de la semana pasada, no se va a acordar quién estoy hablando. Y vino. Era mi festejo, hermano. Amargó a toda la congregación. Vino a quejarse de su congregación con nosotros. Nunca más lo invité, ni lo voy a invitar. Estás hablando mal de tu congregación con otra congregación. ¿Y qué culpa tiene mi congregación? ¿Ya me arruinaste mi fiesta? ¿Me amargué, hermano? No, está mal eso. No es correcto. El asunto es que aquí la Biblia dice la razón de por qué puede haber esas acciones.
Hermano, ¿cómo ser un buen miembro de una iglesia? Hermano, se tiene que entender y se tiene que aceptar la autoridad pastoral. El versículo 7, hermanos, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Aquí entra el tema de la doctrina, aquí entra el tema de la gracia de Dios en la palabra, pero también habla del testimonio del pastor. En el versículo dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Ahí habla de su testimonio. Aquí está hablando el versículo 7 de varias cosas. Número 1, habla de su enseñanza doctrinal, habla de su enseñanza en su testimonio, pero también habla de su fe en Cristo. Imitad su fe, de su fe en Dios. Entonces, este versículo habla de aceptar la autoridad pastoral, entenderla siempre y cuando venga de parte de Dios. No es tema de sujetarse a cualquier hombre que se ostente como pastor. Hermano, lamentablemente sí pasa hoy en día mucho eso. Muchas personas se autoproclaman pastores, se divide iglesias, se toma en ocasiones por la misericordia de Dios. La persona encargada sí tenía el don o el llamado de pastor, pero muchas veces no. Y la Biblia, hermanos, recalca y habla de someterse al pastor, obviamente que tiene la gracia de Dios. Déjeme, no sé por qué está sonando esto. La gracia de Dios. Habla de hombres llamados por Dios y con la cualificación de ser pastor. Hermano, ¿cuál es la primera cualificación para que usted siga a un pastor? Que tenga el don o el llamado de pastor. De ahí nace todo. No, hermano, no todos quieren ser pastores y no todos pueden ser pastores. Ojo, no quiere decir que el que es pastor sea mejor que nadie más de la congregación. No es así. No quiere decir que el pastor es más valioso para Dios que la congregación. Claro que no. Simplemente está hablando Dios que hay un orden el cual se debe de seguir y hay un motivo por el cual Dios estableció pastores. Vimos la semana pasada que el apóstol Pablo deja a Tito en Creta por una razón. Bueno, dos razones. ¿Alguien se acuerda cuáles son estas dos razones, Vadillo? Para corregir lo deficiente y establecer ancianos. Establecer ancianos y corregir lo deficiente. Entonces, hermanos, Dios dice que en la iglesia habrá hombres a quienes tendremos que someternos y que tendrán autoridad espiritual sobre nosotros. La primera regla, pienso yo, de alguien que Dios lo usará como líder es que sea un buen seguidor. No sé si me entiende ese punto. Un buen líder primero es un buen seguidor, es un buen segundo hombre. Después de Moisés, ¿quién estaba? ¿Quién? Josué. Pero estuvo al lado de Moisés sirviendo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí o no? Dígame, a lo mejor estoy mal, ¿verdad? Después de Elías, ¿quién estuvo? Eliseo. ¿Le sirvió a Eliseo? ¿Eliseo a Elías le sirvió? Sí. Y después se convirtió en profeta y líder de Giesi. Pero primero fue un buen seguidor. Los apóstoles se convirtieron en líderes, pero primero tuvieron que ser buenos seguidores. Timoteo se llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso, pero primero tuvo que ser seguidor. Entonces, un buen líder será alguien que fue un buen seguidor, alguien que supo seguir a su liderazgo. Hermanos, en la iglesia Dios pone autoridad sobre nosotros. El pastor no es la última ni la máxima autoridad de la iglesia. La máxima y última autoridad es la palabra de Dios. Si el pastor dice algo que no respalda la Biblia, el pastor es un cero a la izquierda, no vale su opinión. El pastor no es el que establece las reglas doctrinales o de conducta en la iglesia, es la Biblia. El pastor no es el único que va a poder liderar a la iglesia, hermano, es imposible. Batallo para liderar mi casa, hermano, somos 5. ¿De dónde lideramos a más de 100 gentes? No podemos. Y luego los de la chona, no podemos. Es imposible. Pero Dios empieza a desarrollar líderes en la congregación, a los cuales hacemos bien en someternos como nuestra autoridad
espiritual. Es que a mí no me parece, pues a lo mejor no, pero tampoco te parece cómo te tratan en el hospital y ahí vas. Buenos días, hermano. Ahora se aplica el buenos días, ¿verdad? Porque así es. Hermano, el liderazgo no está puesto por Dios para agradar a todos. El liderazgo está puesto por Dios para mantener una conducta, una doctrina, y que todo sea sano a la luz de la palabra de Dios. Hermano, de vez en cuando voy a llegar a tu banca en alguna enseñanza o en la oficina en alguna amonestación que te voy a caer mal. Y más vale que Brandon de vez en cuando llegue a la banca de los jóvenes y les caiga mal. Porque si todos me aman, hermano, algo no ando, bueno, todos debemos amarnos, pero si no, si de vez en cuando no te enojas, es porque te estoy nomás apapachando tu gripa. No te estoy inyectando. No te estoy, ahora no es mi trabajo que te enojes. ¿Para qué te enojas? Tranquilo, estamos platicando el miércoles. Pero de vez en cuando va a pasar. ¿Cuántos de aquí trabajan o trabajaron en alguna empresa? Levanten la mano. ¿Trabajan o trabajaron? ¿Alguna vez alguno de ustedes tuvo roce con su encargado? Nah. ¿Por qué? Pues porque así pasa. Era tu encargado. Hermano, ¿alguien aquí alguna vez ha tenido algún detalle en el seguro? Nah, ¿de veras? ¿Por qué? Pues hay gente ahí, va a pasar. ¿Cuántos fuimos a la escuela aquí alguna vez? ¿Sí? Yo por lo menos una vez sí fui. ¿Quién se acuerda del maestro que te caía gordo? Todos. Levante la mano. Siempre el cavernícola le decíamos nosotros. ¿Por qué te caía mal? ¿Por qué te caía mal? A nosotros porque era el cavernícola. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que era un mal profesor? No. Me caía gordo nada más. Ay, pero la otra, la maestra Tere, qué linda maestra. Nos daba matemáticas, bien linda la maestra. No entiendes, mi hijo, ¿qué voy a hacer contigo, papito hermoso? Pues, ¿qué te puedo hacer, mi amor, mi rey? Déjame, te voy a poner 6, hijo, para que no te vaya a castigar tu mamá. Gracias, profe, gracias. Pero el cavernícola no, hermanos. Primer clase, tengo 28 años dando clases en esta secundaria, 35 Altavista. Nunca nadie ha sacado 100 en mi clase y no creo que ustedes sean los primeros. Ahora, ¿quién soy yo para contradecirlo? No saqué 100. No, pues se va a enojar más. Oiga, pero viera cómo aprendí con ese profe. Bueno para enseñar. ¿Sabe por qué? Porque todos le teníamos miedo y estábamos poniendo atención. Con la maestra Tere, no, la maestra Tere nomás le cantaba las mañanitas, hermano, ya te le echaste el morral. Pero pues no aprendí mucho. Entonces, hermano, en la iglesia, tu liderazgo no siempre va a estar todo bien. Pero hay una razón de por qué está ahí. Hay una razón. Entonces, mi trabajo es someterme a ese liderazgo. Hermano Brandon me dice, jefe, puro cuento, hermano, no me trata como jefe. Pero él piensa engañarme, ¿verdad? Me dice, ¿qué hay que hacer el sábado, pastor, para la femenil? Le digo, déjame hablar con la patrona. Ella y la hermana Meche son las mandamás de la femenil. Entonces yo no soy ahí, yo voy con ellas. A ver, hermanas, ¿qué podemos hacer por ustedes? Son las líderes ahí. Pastor, ¿es eso o les tiene miedo? Vamos al siguiente punto, hermanos. No, hay autoridad que se pone y tú debes de respetarla. Tienes que entender que en la iglesia hay autoridad y hay autoridad pastoral también. A propósito, el pastor, porque es el que da cuentas a Dios, es el que aprueba la autoridad que se pone. Entonces, realmente cuando alguien no se somete a la autoridad establecida, pues realmente se está en desobediencia con el pastor, porque el pastor al final es el que autoriza ese liderazgo. ¿El liderazgo es perfecto? Claro que no, tiene sus deficiencias, tiene sus necesidades de aprendizaje, pero hermanos, si no les enseñamos, nunca vamos a tener líderes.
Cuando yo llegué a pastorear esta iglesia, el hermano Navarro me dijo, pastor, tenga paciencia, no sabemos ser iglesia. Yo le dije, ya la hicimos, yo no sé ser pastor, nunca he sido pastor. Entonces ustedes me tienen paciencia a mí, y yo les tengo paciencia a ustedes y vamos a aprender. Hermanos, ¿me equivoqué? Sí. La iglesia, más que yo. Pero si no aprendemos, pues no tuviéramos lo que hoy en día por su gracia hemos tenido. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, pastor, es que aquel hermano se equivocó. De veras, no me digas. Yo creo que debe quitarlo. No. ¿Por qué? Porque nunca vamos a desarrollar líderes. Alguien tuvo paciencia con este siervo inútil. Alguien tuvo que estar ahí. Ey, así no es. Oye, ¿no te había dicho que así no? Ay, Fernando, haz de cuenta la maestra Tere en el instituto. Otra vez tú. ¿Qué vamos a hacer contigo? Ay, Fernando, pásale a la oficina, hijo, vamos a hablar. Alguien tuvo que estar ahí. Y gracias a Dios que me ayudaron a estar aquí para que sea tu aguijón en la carne. Hay personas que se oponen y resisten la autoridad pastoral, pero a la luz de la Biblia es el plan de Dios. Dios estableció pastores, estableció ancianos, estableció diáconos, pero también da la instrucción a que se establezcan pastores, ancianos en las congregaciones. Es una responsabilidad dada por Dios. No todos en una congregación tienen esa responsabilidad y por eso no todos dan cuentas a Dios. Hay uno que da cuentas a Dios por la iglesia y ese es el pastor. No son los diáconos, es el pastor. No son los líderes, es el pastor. Hay cosas por las cuales la iglesia vota. Nuestra iglesia ha votado, no que vota la gente, sino que toma decisiones en votación. La iglesia escogió sus diáconos en votación. La iglesia ha tomado votaciones para acciones que tenemos que hacer, a veces legales, a veces de otro tipo, pero la iglesia local vota, pero al final la autoridad va a recaer sobre el pastor. ¿Por qué? Porque es el que va a dar cuentas a Dios. Ahora la palabra de Dios le instruye al pastor que tenga consejeros. En la multitud de consejeros está la sabiduría. La autoridad del pastor tiene límites. 2. 1. La Biblia. El pastor no está por encima de la Biblia. Y el segundo límite es el que la oveja pone. Te voy a dar una lección de teología pastoral. En una congregación hay diferentes tipos de congregantes. No tengo silla. Ahí está. Échamela para acá, hermano. Hay diferentes tipos de congregantes. Dije, gracias hermano, que la primer límite que el pastor tiene es la Biblia. O sea, el pastor no puede ni debe de ir por encima de la Biblia. En el momento que el pastor suba por encima de la Biblia, la iglesia o lo despide o la iglesia busca dónde congregarse. Porque no es una iglesia que Dios va a bendecir. No es una iglesia correcta. Cuando alguien quita la Biblia y pone su voz como la autoridad final, hermano, Dios quita su candelero, porque no es el plan de Dios que el pastor sea cabeza. Él es cabeza, la iglesia es cuerpo. Amén, hermanos. Ahora, dentro de las congregaciones, el segundo límite que tiene el pastor es el que la oveja pone. Pero porque el pastor no puede pastorear a quien no desea pastor. No sé si me entienden, hermano. Hay gente que va a la congregación porque les gusta, porque cantan bonito, porque qué bonito comen, no sé, les gustó la música especial, yo no sé. Hay gente que va ahí, pero no quiere un pastor. ¿Qué hace el pastor ahí? Pues ¿qué puede hacer? Entonces el límite también lo pone la oveja. Pero dentro de la congregación hay diferentes tipos de congregantes. Está la oveja, pero también está el chivo. El chivo. ¿Quién es el chivo? El que quiere los privilegios de la oveja, pero sin pastor. ¿Sí? Quiere los privilegios de la oveja. Atención.
quiere reconocimiento, quiere destacamiento, quiere visitas, quiere llamadas, quiere que se le cante su cumpleaños, quiere que la congregación esté atenta, pero no quieren pastor. No quieren compromiso con la iglesia. Eso se llaman chivos. Y el chivo lo que hace simplemente, hermanos, es desgastar el ánimo, la energía y la vida espiritual de un pastor y de un líder, cualquiera que sea. Entonces, por eso el líder o el pastor tiene que aprender cuál es su rebaño. Porque si no, le da tiempo a la chiva, qué feo se oye, ¿verdad? A la cabra se oye peor, al animalito de campo, le da tiempo y cuando la oveja realmente lo requiere, ya no tiene ni ánimo, ni ganas, ni energía, ni salud. Ya se la consumió porque él nada más quiere los beneficios, pero no quiere la responsabilidad. Entonces ahí, hermano, es donde entra el asunto de los desacuerdos o de las incomodidades de la congregación. Es que ¿por qué esto y por qué aquello no? Bueno, ¿eres oveja o eres cabrito? Porque, hermano, a la iglesia nadie se le prohíbe la entrada, pero al final del día yo solamente puedo pastorear al que quiere pastor. El hermano Brandon solamente puede pastorear al joven que quiere pastor. Los líderes de esta iglesia nada más podemos ayudar a las personas que quieren ayuda. De ahí en fuera no podemos hacer nada. Entonces, el límite del pastor lo pone la Biblia, pero también lo puede poner el congregante o la oveja. Entonces, dentro de la congregación dijimos que hay ovejas y hay chivos. Entonces, hermano, no podemos desgastarnos en cortarle los cuernos al chivo, le van a volver a salir. Tiene que convertirse en oveja. Hermanos, ¿puedo seguir adelante, hermanos? Si ya se aburrieron, le paro. Yo no quiero aburrirlos tampoco. 5 minutitos. Hermanos, sin embargo, si el pastor está predicando la verdad, haciendo las cosas bien, no dije perfectas, pero con la Biblia de respaldo, la iglesia, según la Biblia, debe de obedecer y someterse al liderazgo del pastor. Hay cosas que a veces fuera de la Biblia y en algunos casos hay que dejarlo en las manos de Dios, temas que de ahí surgen de pronto. Nadie debe de quedarse en una iglesia donde doctrinalmente se está haciendo algo malo o donde el pastor ya no tiene la autoridad bíblica para poder ser el pastor. Pero no cualquier cosa debe de alejarte de la iglesia. No cualquier cosa. La primera iglesia bautista donde mi mamá nos llevaba a congregarnos, donde mi papá se convirtió, por cierto, quiero tener cuidado con lo que estoy diciendo. No, está bien, ahí déjalo. Voy a tener cuidado nada más. Fue una bendición esa iglesia. El pastor en la congregación fue una bendición enorme para mi papá, para mi mamá, en sus inicios de la vida cristiana. Pero ese pastor hacía años no tenía la autoridad de Dios para pastorear ahí. Él se había descualificado, se había desacreditado moralmente. Entonces él no podía estar al frente de la congregación. Pero él nunca estuvo dispuesto en dejar la congregación. De ser una iglesia de más de 500 personas, llegó a terminar en 30 personas. Llegamos en una época por allá del 96, 97. Llegamos un grupo de, yo era un intermedio, era la mascota de los jóvenes, pero llegaron un buen grupo de jóvenes y yo con ellos y, oye, pues empezamos a ganar almas, ni sabíamos qué era eso, pero pues salíamos a la calle a dar folletos y hablar de Jesús. ¿Qué hablabas de Jesús? Pues quién sabe, pero empezamos a invitar a la gente a la iglesia. Oiga, y otra vez éramos un poquito más de 100. Pero al medio año, 8 meses, otra vez se fue la gente. Y el tema es que el pastor ya no tenía la autoridad de Dios para poder
estar pastoreando ahí. Mis papás, ya un poco más maduros en la fe, deciden que tienen que salir de esa congregación. El pastor había sido una bendición y siguieron con una muy bonita relación de amistad con el pastor, con su esposa, con la familia. Hasta el día de hoy se tiene esa bonita amistad, pero mis papás tuvieron que decidir: tenemos que salir de aquí, no es lo que Dios respalda. Y hicieron bien. Y hasta el día de hoy mi papá se fue al cielo en la congregación que Dios le ayudó a ayudar a fundar. Mi mamá sigue ahí después de años. ¿A qué me refiero? Ciertamente un pastor puede caer en el descrédito, un pastor puede caer en el pecado, se descualifica de ser pastor y ese pastor debe abandonar la congregación. Si el pastor no abandona la congregación y por alguna razón él no se va, la iglesia tiene que actuar y decidir qué va a hacer. Pero si el pastor tiene la autoridad de Dios, la iglesia, Dios le manda a someterse al liderazgo del pastor. Si un día usted se va a una iglesia, váyase a una iglesia más fuerte que esta y asegúrese que es la voluntad de Dios. ¿Cuándo lo sabré? Cuando algo se sale del orden de Dios en la congregación. Pero es curioso, cuando la iglesia está bien en todo y alguien sale de la congregación, no busca una iglesia más fuerte o más fundamental o más exigente, buscan más liberal. Pero bueno, es otro tema. Hermanos, mire Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Una iglesia, y voy a terminar aquí. Híjole. Bueno, sí. Voy a parar aquí. Filipenses capítulo 4, versículo 8, por favor, amada iglesia. Por lo demás, dice Pablo: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, habrá ocasiones en que Dios querrá enseñarnos algún tema cuando algo se complica. El cuerpo de una persona, según la ciencia, dice que no puede vivir si no se enferma. Por eso los niños, después de ser destetados y después del año, empiezan a enfermarse más constantemente. ¿Eso está grave? ¿Está mal? No. Está desarrollando sus propios anticuerpos. Estaba defendido con los anticuerpos de su mamá a través de la lactancia, pero una vez que la mamá deja de lactarlo, él tiene que desarrollar sus propios defensas y anticuerpos. Hermanos, llega el momento en el que ese niño va a enfermarse, pero no está mal, está su cuerpo aprendiendo a defenderse de la enfermedad. Hermano, hay situaciones que la iglesia pasa y en ocasiones es que Dios está enseñando algo a la iglesia. La iglesia tiene que tener esto en su mente. Vamos a pensar en lo que es bueno, en lo que es correcto, en lo que es de buen nombre, en lo que es de virtud, en lo que es para que el plan de Dios pueda funcionar ahí. Entonces, hermanos, ¿cómo ser un buen miembro de la iglesia? Entendiendo el plan de Dios. El plan de Dios es pastor, hay diáconos, hay maestros en la congregación, hay liderazgo al cual yo hago bien en sujetarme. ¿Son mejores que yo? No, probablemente no. ¿Valen más que yo? Muy seguramente no valen más que tú. Delante de Dios tenemos el mismo valor, pago lo mismo por todos, la sangre. Pero hay un orden de Dios. Hermanos, en esta congregación hay personas que yo respeto en su conocimiento bíblico, en su andar, en su actuar, que muy seguramente podrían estar pastoreando, pero por la gracia de Dios me permitió a mí hacerlo. ¿Por qué a mí? Bueno, pues pregúntale a Dios, ¿verdad? Pero es el plan de Dios entonces que en la iglesia haya liderazgo. No es que a alguien se le ocurrió, no es que los americanos dijeron, no es que a Fernando Ramones se le apeteció, no. Hermanos, simplemente es una labor que Dios ha dotado a ciertas personas para estar al frente de una congregación.
Hermano, y mal hacemos en no orar por el liderazgo de la congregación. Hermano, el pastor y su familia son exactamente igual que cualquier otra familia. Olemos igual, si no nos bañamos, hermanos. Nos despertamos oliendo la boca, que para qué te digo, somos personas como cualquier otro. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios nos ha llamado a ser ejemplo. Dios me ha llamado a ser ejemplo. Mi esposa voluntariamente decidió casarse con un siervo del Señor. Mis hijos nacieron ahí. Honro a Dios, que les ha agradado seguir a sus padres y honrar a Dios. Pero hermanos, de ahí en fuera, hermanos, tenemos las mismas problemas que ustedes, las mismas debilidades, las mismas tentaciones, las mismas situaciones, pero simplemente la Biblia nos instruye a someternos y a orar unos por otros. Hasta aquí el repaso y la lección de hoy. ¿Alguna pregunta, hermanos, de lo que vimos el día de hoy? ¿Alguna pregunta? No, pero no voy a decir nada porque luego el pastor se enoja, ¿verdad? ¿Alguien alguna pregunta? ¿De veras alguna? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? ¿Alguien de aquí es chivo? ¿Cabrita? ¿Cabra? ¿Alguien le va a las chivas? Ya ni eso, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Alguien parece chivo? Todos somos ovejas, hermanos. Gloria a Dios. Sea una ovejita, sea una ovejita. Oye, si tú eres oveja y hay un pastor que también es oveja, no, hombre, qué bonito, hermano. Qué chulada. Que Dios se agrade de nuestra congregación y hagamos esto conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora sí que como decían en Montebrón, en el instituto, siempre se decía, no me critiques, ora por mí. No me critique, ore por mí. Y si me critica, pues lo critico y ya. No, no es cierto, hermano. No, es importante, obviamente, hermano, que usted, si está aquí, pues yo espero que es porque aceptó el pastorado que Dios le ha dado y el pastor tiene una responsabilidad con Dios por usted como oveja, ¿sí? Hermano, es imposible que el pastor pueda hacer todas las llamadas a todos todas las semanas. Es imposible que el pastor vaya a la casa de todos todas las semanas. Es imposible que eso es imposible. Por eso hay diáconos, por eso hay liderazgo que nos ayudan con todo eso. Pero yo quiero, con la ayuda de Dios, decirle que cuando usted nos necesite, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Espero poder hacerlo, espero haberlo demostrado ya a los que tienen más tiempo con nosotros. Pero que Dios nos dé la gracia, hermanos, para eso. Hermana Gaby, ¿va a pelear o algo? ¿Levantó la mano? No, si no levantó la mano, no, hermana. No, la escucho, la escucho. ¿Cómo? Sí, se estaba estirando. Está bien, está bien. Pues suéltelo, nomás tira el chicle. Ajá. Ajá. Pues huele más a Monte Olivos que nada, pero ok. Beneficios, bendiciones, ok. Amén. Hermana, yo creo que esta congregación le ha dado a usted el mismo respeto y la misma lealtad y el mismo amor que cualquier otra persona. Ya que usted sea rebelde a bautizarse, pues bueno, ya es otro tema, ¿verdad? Pero, hermanos, esta iglesia está, y hablo, me refiero a la congregación, está muy animada con cada persona que asiste a esta congregación. Así como hay personas en el liderazgo que se equivocan, hay ovejas que se van a equivocar. ¿Eso quiere decir que el pastor o el liderazgo tiene que abandonar todo? No, quiere decir que tiene que aprender. ¿Y la oveja quiere decir que se tiene que ir de la congregación? No, significa que tiene que aprender. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces la iglesia no es un lugar de linchamiento, hermano. La iglesia no es un lugar de condena. La iglesia no es un lugar de juicio. Lastimosamente a veces los miembros lo convierten en eso, pero no es así y nunca debe de ser aquí. La iglesia no es el lugar de linchamiento, no es un tribunal de juicio. La iglesia es el rebaño del Señor que se compone por creyentes en la sangre de Cristo, en el rebaño del Señor.
con deberes, con obligaciones, pero al final del tiempo, hermano, y al final de la vida, todo se resume a tener amor los unos por los otros. El amor cubre multitud de faltas, con multitud de pecados, hermano. Y si la iglesia se mantiene por ese rumbo, todo va a estar bien. Entonces, vamos a terminar. Si ya no hay más preguntas o reclamos de alguien, estoy jugando, hermano. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta? Y si no, hermano Juan Gil. Amén. Le trae a la memoria su infancia. Todavía se acuerda, hermano, de su infancia. A mí me gusta mucho ir a su casa en Navidad, porque el hermano pone pino natural, hermano, y huele bien rico. Huele bien rico, ¿verdad? Huele bien rico. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un culto en la casa de los hermanos? Para ahora que ponga su pinito, para ir a olerle. Y la hermana Mari nos da tamales, y la hermana Gaby lleva los frijoles a la charra. Ya se hizo, ¿verdad? Invitamos a Mau Lorenzo y la hermana que se vengan también ese día. Hermanos, gracias a Dios por la clase de hoy, el estudio de hoy. Espero que hayamos sido edificados, bendecidos. Y de eso se trata, hermanos, aprender mutuamente. Yo doy muchas gracias a Dios por ser el pastor de esta bella congregación, hermano. Usted sabe, Dios me ha permitido predicar aquí, allá, en muchas partes, pero nunca como la congregación de uno. Cuando mi familia sale conmigo y vámonos, pa, no, hombre, es que sí, son buena onda los brothers, pero nada como los de uno. Allá uno puede, ¿verdad? Que allá aguantan. Qué bendición, pero gracias, ¿verdad? Amén. Pues ya acabé, hermano, póngase de pie, vamos a orar. Para despedirnos, hermanos, estudiamos el día de hoy tema cómo ser un buen miembro de una iglesia. Hermano Lorenzo, gracias, hermano, por acompañarnos. Hermana, gracias por estar con nosotros. Agradezcanle, salúdenlos, denle las quejas de Jason, cualquier cosa. Para decirle, hermano José Luis, gracias por sacármelo. Yo soy su papá, pero que vayan. Hermano José Luis, por favor, hermano, despídanos en oración ahí en su lugar, y así vamos a ir a nuestras casas, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Sí. Amén. Sí, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a casa. Salúdense unos a otros. El culto ha terminado, hermanos. Dios me los bendiga.